Buenos días, profesora, buenos días, compañeras. Soy la alumna Suelen Aguilar Samamé y el tema de mi exposición que expondré es la Guerra de Vietnam. Daré inicio con los antecedentes y desarrollo cronológico de la guerra. En 1946 estalló la Guerra de Indochina entre Francia y Vietnam del Norte. Los acuerdos de tregua firmados durante la Conferencia de Ginebra dieron como resultado la división de Indochina en Vietnam del Norte, que es el régimen comunista, apoyado por el bloque, la Unión Soviética y la República China, y Vietnam del Sur, que es el régimen capitalista, apoyado por el bloque de Estados Unidos y otros 40 países. Desde 1950, Estados Unidos apoyaba con armamento a los franceses y los vietnamitas anticomunistas, que estaban en contra del gobierno de Hanoi. Ante la derrota de Francia durante el conflicto, este se retira, pero Estados Unidos siguió brindando su apoyo militar al régimen de Saigón, llevando actividades encubiertas en contra del gobierno de Hanoi. La República de Vietnam del Sur proclamó como presidente a Ngo Dinh Diem, de creencias católicas, opuestas a las creencias budistas de sus pobladores. Estas diferencias religiosas fueron aprovechadas por el Vietnam del Norte. En 1960, Vietnam del Norte comenzó a reclutar al Ejército del Sur para formar un frente de liberación, proclamando su intención de liberar a Vietnam del Sur del yugo opresor de los imperialistas estadounidenses. En 1963, Ngo Dinh Diem fue destituido por un golpe de Estado y reemplazado por Nguyen Van Thieu. En 1964 se suscitó un incidente naval en el Golfo de Tonkin, en el cual dos destructores estadounidenses informaron que habían sido atacados 2 veces por lanchas vietnamitas. Este hecho incomodó mucho al gobierno de los Estados Unidos. El 7 de agosto de 1964, el Congreso de los Estados Unidos emite una resolución en donde se le autoriza al presidente Lyndon B. Johnson para actuar de manera integral contra la República Democrática de Vietnam por las agresiones en contra de las naves norteamericanas en el Golfo de Tonkin. Cabe mencionar que esta resolución es de importancia histórica, ya que no hubo una declaración formal de guerra para usar la fuerza militar. El 8 de marzo de 1965, los marines estadounidenses desembarcaron en la base de Da Nang. Se da inicio a la guerra de más larga duración, casi 20 años, y la más sangrienta. En 1968, el gobierno de Vietnam del Norte planifica una bien conformada operación militar llamada la Ofensiva del Tet, que fue ejecutada por el ejército del Vietnam del Norte y el Vietcong, que son guerrillas comunistas, contra las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos. Ante la falta de credibilidad y apoyo a la guerra por parte del público norteamericano, el presidente Johnson decidió desvincularse del conflicto e ir en búsqueda de una solución negociada. En 1969, Richard Nixon anunció la retirada de 25,000 soldados de Vietnam y a finales de año ordena la evacuación de 65,000 hombres debido a que Estados Unidos no pudo hacerle frente al avance de las tropas comunistas. Además, la población ya no estaba segura de la utilidad del conflicto para su propio país. El 27 de enero de 1973 se da el alto al fuego y se firma el Acuerdo de Paz de París y se procede a la retirada de las tropas norteamericanas. Finalmente, en 1975, Vietnam del Sur continúa con su lucha contra Vietnam del Norte y el Vietcong pierde su poder. A continuación les expondré las causas de la guerra. 1.
El intento de derrocar al gobierno de Vietnam del Sur por parte de las guerrillas comunistas como el Vietcong y el Frente de Liberación Nacional, quienes fueron apoyados por el gobierno de Vietnam del Norte, que a su vez tenía como objetivo crear un único país comunista que fuese aliado de China y la Unión Soviética. 2. Los Estados Unidos deciden apoyar a Vietnam del Sur ante el temor de que el comunismo como ideología se implante y se extienda por Asia, lo que denominaron como efecto dominó. El conflicto entre el capitalismo y el comunismo fue el enfrentamiento de poder por parte de los aliados, que lucharon en conjunto con los dos ejércitos de esta contienda. A continuación les expondré las consecuencias políticas y sociales para Estados Unidos. 1. Las consecuencias políticas. Desprestigio internacional y dentro de su país por intervenir en un conflicto ajeno y por la crueldad de las tácticas. Se crea el movimiento hippie entre los jóvenes, como oposición interna a las ideas y proyectos del gobierno. Se crean encuentros violentos entre la policía y estudiantes de universidades. Asimismo, se crean las drogas entre la juventud. Soldados americanos que fueron afectados por las altas concentraciones del agente naranja, sus hijos sufrieron de deformaciones y cáncer, y también ellos sufrieron con el síndrome de Vietnam, que era el sentimiento de derrota. La estadística de muertos para Estados Unidos fue 58.209 muertos y 153.303 heridos. A continuación, les expondré las consecuencias políticas, sociales, económicas y ambientales para Vietnam. 1. Se reunificó el país bajo el régimen comunista. El 70% de la infraestructura del país fue comunista. La selva del país fue destrozada por el uso de herbicidas para exfoliar la jungla. Los cultivos fueron profundamente dañados. El éxodo masivo de los pobladores a las ciudades para refugiarse de los ataques de Vietcong. El uso de armas químicas como el agente naranja produjo en las mujeres abortos prematuros y esterilidad, además malformaciones de infantes y personas. La estadística de muertos para Vietnam fue de 830.000 muertos y 900.000 heridos. Una metáfora dicho por los vietnamitas en su lucha contra Estados Unidos. Es una pelea entre un elefante y un tigre. Si el tigre se queda quieto, el elefante los aplastará sin remedio. Pero el tigre nunca se quedará quieto. Este saltará sobre el lomo del elefante, arrancándole grandes trozos de carne para esconderse después de la jungla. Así, el elefante morirá desangrado. Mi opinión acerca de la guerra. La guerra de Vietnam, al igual que todas las guerras, fue un acto cruel, sangriento e inhumano. Además, fue una guerra innecesaria, pues no hubo una razón fundamentada para que Estados Unidos le iniciara una carnicería a Vietnam, ya que se basó en un falso temor que el comunismo se extendería por el sudeste asiático, cuando en realidad Estados Unidos escondía la verdadera razón, que era su ambición expansionista de territorios. Además, esta guerra fue una forma de enfrentarse indirectamente a las dos potencias más poderosas y rivales de la época, que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, cuyos sistemas económicos eran absolutamente muy diferentes. En una guerra, son pocas las veces que se respetan los pactos y tratados que se firman, y a esta situación no escapó a Estados Unidos, quienes no respetaron el acuerdo en el desuso de las armas químicas, el cual sí usó, que fue el napalm. Y por supuesto, se ignoraron los derechos civiles de centenares de personas inocentes, que murieron a causa de esta guerra y la convirtió en una de las más sangrientas y devastadoras de la historia. ¿Por qué es importante conocer estos acontecimientos? Es una manera de conocer los acontecimientos históricos y hacer una reflexión sobre las causas
que dan origen a un conflicto y detenerse a reflexionar sobre las vidas humanas que perecen en estas situaciones de guerra. Por ello, los acuerdos que se proponen a través del diálogo deben respetarse y así evitar conflictos mayores que solo traen al país pobreza, crisis, muerte y un daño ambiental que solo podría recuperarse con el transcurrir del tiempo. Eso es todo. Gracias por su atención.